Esta es la historia de un grupo de hombres llamados la Generación del 80, quienes se pusieron de acuerdo para hacer negocios, refinar sus costumbres y poner a la Argentina en el sendero del desarrollo europeo. Reunidos en clubes sociales exclusivísimos, en sus salones criticaban las costumbres criollas y despreciaban a la clase baja. Aficionados de los caballos de carrera y de la cultura europea, con fe indestructible en el progreso y ansiados por verse en el espejo de Londres y París como ciudadanos de sus metrópolis, no advirtieron los cambios que ellos mismos generaron. Millones de migrantes abarrotados en conventillos y precarizados en fábricas y una ascendente clase media que empezó a criticar el fraude. ¿Qué es la oligarquía? Pues quien ejerce el poder para sus propios intereses y no para el común de la sociedad, conocidos como la generación del 80 por su protagonismo en esta época, época de los Alzaga, los Alvear, época de los Sanchorena, quienes ejercieron su influencia en toda la vida pública, en la política, la economía, las ciencias, la literatura, la arquitectura. Aunque la élite no solo eran los grandes terratenientes, también periodistas, escritores, intelectuales de tradición liberal. Incluso las familias más ricas eran un grupo heterogéneo, algunas con raíces coloniales y otras que no, pero todas coincidían en sus orígenes humildes, ya que amasaron su fortuna a lo largo de su trayectoria familiar. Las más ricas eran las terratenientes bonaerenses, los del interior más inclinados a la política, distinguidas por su opulencia y sus imponentes caserones de mármol en barrios exclusivísimos como Palermo Recoleta. Convergían en distintos grupos sociales como el Jockey Club, oportunidad para mostrar estatus y distanciarse de esa gran masa heterogénea que aumentaba con la inmigración. Aquí establecían lazos e incentivaban las buenas costumbres, los gustos, consumos, la moda, aficiones, en especial la cría de caballos de carrera. Admiradores de la cultura europea donde estudiaban sus hijos. Antes de 1880 tuvieron muy poca conexión. ¿Por qué? Un breve repaso histórico. A fines del siglo XIX se consolidan la mayoría de estados latinoamericanos. Desde la independencia de 1810 hasta 1852 prevalecen las disputas interminables en el territorio. Unitarios contra federales, rosistas contra antirrosistas, clases bajas contra altas. Época de guerras civiles, de autonomía regional y de autoorganización. En medio del caos, Buenos Aires logra afianzar cierta ventaja por sobre el resto, pudiendo sortear los costos de la guerra. Europa estaba en plena revolución industrial, con invenciones como el ferrocarril o el barco a vapor abarataron los costos y ampliaron las rutas, dando paso a una división internacional del trabajo, en donde los países industrializados vendían a quienes les proveían de materia prima para sus fábricas. Argentina se incorpora como proveedora de materia prima en una relación desigual. Cuando Europa quería cuero, Argentina criaba ganado. Cuando Europa quería lana, criaba ovino, y si quería cereales, Argentina lo hacía. Buenos Aires va forjando su riqueza basada en la ganadería, el monopolio de las tierras expandidas por las conquistas y el control del puerto por donde circulaba todo el comercio. Además de Buenos Aires existían dos grupos regionales, el litoral ganadero que disputaba la libre circulación de los ríos y el control de la aduana, y el interior pobre, productor de artesanías incipientes, cuyo transporte era oneroso e irregular, a quien dificultaba el libre cambio. Esto abre también las puertas a la disputa entre federales que querían igualdad entre todas las provincias y compartir los beneficios de la aduana, y los unitarios, defensores del predominio de Buenos Aires por ser la más poderosa e importante. Una de las figuras clave de esta época fue Juan Manuel de Rosas, estanciero y gobernador de 1829 a 1852, conocido como restaurador, quien pudo establecer cierto orden mediante el control de las alianzas con provincias federales. En 1852 sus opositores se alían con el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y lo derrocan en la batalla de Caseros. En 1853 las provincias se unen en Santa Fe para
sancionar una constitución, pero Buenos Aires desobedece, conformándose dos estados, Buenos Aires y la Confederación de Urquiza. En el 61, las fuerzas bonaerenses lideradas por Mitre vencen en Pavón, iniciando un nuevo intento de organización nacional con Buenos Aires a la cabeza que terminaría en 1880. El Estado prohíbe las milicias regionales, concentrando el poder en un ejército nacional para sofocar a los caudillos rebeldes. Se unifica el sistema legal luego de que cada provincia dicte leyes y constitución propia. Se crea un sistema de comunicación y transporte nacional con telégrafos, trenes, caminos y correo. Así se va construyendo un Estado nacional con jurisdicción en todo el territorio. En conclusión, ¿por qué la oligarquía tuvo poca conexión? Porque desde la independencia, Argentina tuvo el gran problema de la organización nacional, lo que llevó a periodos de guerras civiles interminables, anarquía y autoorganización que se supera con la batalla de Pavón, consolidándose el Estado nacional recién en 1880. Mientras pudo posicionarse en el mercado mundial como exportadora de materias primas y expandir su control mediante campañas. Época del PAN. ¿Quiénes accedían al gobierno en esta época? Pues eran los miembros del Partido Autonomista Nacional, que surge de una alianza entre las élites de todas las provincias, quienes aseguraban el gobierno por medio del fraude sistemático. Por ejemplo, con el voto cantado. Gracias a la inmensa cantidad de recursos que disponían, podían modificar datos, desaparecer urnas, hacer votar a los muertos, excluir gente, amenazar o simplemente intervenir provincias y asegurarse las elecciones locales promoviendo gobernadores adictos. El principal socio comercial en esta época es Inglaterra, quien también invirtió en ferrocarriles, frigoríficos o préstamos para obras de infraestructura como vías, puertos o modernizar ciudades. Argentina refina la cría de ganado vacuno y ovino y expande el cultivo de cereales, todo transportado por la densa y moderna red ferroviaria que terminaba en el puerto para ser llevado en barco a Europa y de vuelta a los productos manufacturados. Inspirados en el laicismo francés, doctrina que defiende la independencia de toda influencia religiosa, asumiendo el Estado alguna de sus funciones. Polémica fue la ley de educación laica, la de registro civil, la de matrimonio civil. La Iglesia dejó de controlar los nacimientos, las defunciones, matrimonios y la educación, dividiendo a las clases tradicionales en liberales y católicos. La gran inmigración. El gobierno quiso promover la inmigración europea para atraer mano de obra. En este periodo llegan al país unos 6 millones de inmigrantes. Se esperaban europeos del norte, pero la mayoría eran del sur, en especial italianos y españoles, escapando de la pobreza. Este flujo migratorio, que vino con el sueño incumplido de tierra y prosperidad, terminó hacinado en conventillos multifamiliares, ex casonas de ricos donde compartían habitación, baño, cocina, todo. Algunos ya traían algún oficio, otros se emplearon como obreros de fábrica, en ferrocarriles o como peones rurales, o simplemente aceptaban cualquier trabajo para sobrevivir. En el ámbito laboral, las condiciones eran igualmente duras, con largas jornadas laborales y sin ninguna protección. A saber, que la revolución industrial nacida en Inglaterra marca el inicio del sistema capitalista y de nuevas clases sociales. El proletariado, obreros de fábricas, que a diferencia de los artesanos, no vivían de la venta de sus productos, sino del salario que daba el patrono capitalista, el dueño de las máquinas y de la fábrica y quien decidía todo. Este era un capitalismo de visión liberal en donde el Estado no debía intervenir ni en la economía ni en las fábricas y solo garantizar el respeto por la propiedad privada. Esto significa que los obreros de las ciudades no tenían ninguna legislación laboral, ni jornada establecida, ni salario mínimo, ni vacaciones pagas, ni seguro por despido médico. A algunos trabajadores rurales se les pagaba con vales que canjeaban en proveedurías de la misma empresa. Sin un marco legal y sin sindicatos oficiales reconocidos, empezaron a agruparse en suerte de asociaciones por rubro que hacían de sindicatos precarios. Esto desencadenó los primeros conflictos sociales. Algunos obreros traían ideas combativas de sus países de origen.
Los anarquistas no creían en las reformas, ya que el Estado era parte del problema, solo querían destruir al Estado. Los socialistas creían en las reformas y la vía legal, ganando elecciones y dando la lucha parlamentaria. Los comunistas creían en una revolución como la rusa. Desde el Estado se crearía una sociedad sin clase ni propiedad privada, todos críticos del capitalismo. Pero en la década del 10 surge un movimiento sindicalista que no quería la revolución, sino luchar por mejoras salariales, agrupándose en sindicatos, negociando con patrones y recurriendo a huelgas. Este clima de huelga se extendió y el gobierno respondió con represión y leyes represivas como la ley de residencia para deportar extranjeros ligados a estos movimientos. La clase media se mantuvo indiferente. En 1890 se crea la Unión Cívica liderada por su fundador Leandro Alem, que en 1892 se divide en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Aspiraban a representar a la clase media, también los apoyaban católicos disconformes, cuadros del ejército y algunos grupos urbanos como obreros e inmigrantes, y hasta oligarcas opacados en el PAM. La Unión Cívica Radical tenía pegada especialmente porteña y en las ciudades. Criticaban abiertamente la corrupción del gobierno, recurriendo a la abstención electoral y a movimientos revolucionarios, como la Revolución del Parque de 1890, luego en 1893, también sofocada por la falta de coordinación y por la que su líder Alem se sintió traicionado y se suicidó en la cárcel en 1895. Partido que siguió liderado por su sobrino Irigoyen, quien hizo el último intento radical revolucionario en 1904, también sofocado, como dijimos, ante un ejército ya profesional y nacional. En conclusión, paralelo a la élite surgen dos grandes movimientos: el obrero, a quienes aspiraban a representar movimientos revolucionarios de izquierda, y la Unión Cívica Radical, que aspiraba a representar a amplios sectores de clase media ascendente que empezaba a criticar el fraude y abandonar la indiferencia. A pesar de la represión, siguen ganando espacio desde el siglo XX. Todo esto debilitó y dividió al PAN en dos sectores: el liderado por Roca, quien quería seguir perpetuándose por el fraude, y otro progresista, liderado por Sáenz Peña, que quería una reforma política para frenar los alzamientos radicales. En 1912, el presidente Sáenz Peña sanciona la ley de voto obligatorio y secreto, y en 1916 gana las elecciones el radical Hipólito Yrigoyen, cerrando una época.